Bueno, hoy vamos a hacer una ocarina con arcilla. Vamos a empezar con un poco de arcilla y vamos a hacer la forma de un cuenquito, una media esfera con la técnica de pellizco. No importa si los bordes se van agrietando, los podemos alisar luego o inclusive cortarlos. Nos vamos a ayudar con la palma de la mano para apoyarlo y con el pulgar vamos empujando y estirando la arcilla, tratando de que el grosor sea parejo. Cuando terminamos de darle forma, vamos a alisar toda la superficie y lo más importante va a ser la parte interior, ya que si la superficie está rugosa, va a repercutir en el sonido que vamos a conseguir. Con esos golpecitos que le estamos dando, nos aseguramos que el borde esté bien nivelado, ya que ahora le tendremos que colocar una plancha de arcilla y pegarlo para tapar esa media esfera y que quede bien planito. Para hacer esta parte podemos agarrar un pedacito de arcilla y lo vamos aplastando con las manos y con los dedos de adentro hacia afuera, haciéndolo girar de a poco. También podemos hacerlo con un palo de amasar, pero al ser algo chiquito, de esta forma podemos regular bien el grosor y que sea similar a la del cuenquito que acabamos de modelar. De la misma forma que hicimos con el cuenquito, también nos vamos a ocupar de alisar la superficie del disco de ambos lados, con ayuda de nuestras manos o con alguna herramienta, una tarjeta, una lama. Es importante emprolijar bien las piezas, ya que el proceso de hacer un silbato requiere de mucha precisión y en este caso que sea bien planito y liso nos va a ayudar mucho.
Ahora vamos a medir si entra bien el disco, si es muy grande lo recortamos y luego vamos a hacer una costura suave, ya que la arcilla está blanda. Recuerden eso, que al no estar en estado de cuero, no hace falta que la costura sea demasiado profunda. Le colocamos barbotina en los bordes, no hace falta tampoco agregarle demasiada. Piensen que al hacer presión y unir, esa barbotina quedaría adentro de la pieza. Y luego unimos, presionamos bien los bordes y empezamos a unir y a arrastrar la arcilla de un lado hacia el otro y alisamos. Una vez que tenemos la pieza así, le damos unos golpecitos en la mesa para alisarla bien y que quede lo más plana posible, y también nos podemos ayudar con una tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el pico de la ocarina. Vamos a agarrar un pedacito de arcilla mucho más pequeño, modelamos primero una bolita y luego le vamos a empezar a dar una forma cuadrada, más bien piramidal podría ser, donde uno de los extremos va a ser más pequeño que el otro. La idea es modelar ese tipo de boquilla. Nos ayudamos con nuestras manos y también le podemos dar golpecitos en la mesa para que quede más plano. Ahora, como verán, esa parte no es plana y nos sobra espacio. Entonces le vamos a dar unos golpecitos en la mesa al extremo para aplanarlo. Y hay que tener cuidado con la parte que habíamos dejado plana al principio porque se va a bombar. Le damos unos golpecitos, lo emprolijamos y vemos que la boquilla se pegue bien a la pieza. Le hacemos una costura superficial de la misma forma que antes. A ambas partes le agregamos barbotina y volvemos a unir. Presionamos que salga todo el excedente, mantenemos con firmeza y luego podemos quitar un poquito el sobrante de barbotina y unir ambas piezas arrastrando arcilla desde la boquilla, que es maciza, hacia el cuerpo de la ocarina. Si esa unión nos queda un poquito más finita o no nos gusta la forma, podemos unirlo, agregarle un choricito de arcilla. Inclusive a la misma ocarina le podemos agregar forma para modelarle alguna figura, lo que se les ocurra. Podemos convertir en algún animal. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en la forma principal para conseguir que suene. Vamos a controlar primero que la superficie esté plana como corresponde y luego vamos a empezar a hacerle el bisel. Hay que tener en cuenta, ahí le estoy marcando, el grosor de la pared que le pegamos. No podemos atravesar con la herramienta la arcilla. Vamos a tener que colocar la herramienta por debajo de la plancha de arcilla. Y también tener en cuenta dónde termina el pico, que es macizo, y dónde empieza la caja sonora del silbato.
Yo voy a usar una lanceta, pero pueden usar cualquier herramienta plana y rígida. Y si es un poco más gruesita, mejor. Le marco donde voy a colocar la herramienta y la voy a colocar hacia adentro de forma paralela a la parte plana del silbato que hicimos. Este proceso lo tienen que hacer con mucho cuidado y de a poco para que la herramienta no se mueva. Van a poder sentir cuando pasan la parte maciza y empieza la parte hueca. Y una vez que eso pasa, vamos a tratar de atravesarla un poco más. Emprolijamos. Y el siguiente paso va a ser el bisel. Nos podemos ayudar con un desbastador pequeño o con una herramienta plana primero para poder marcar por dónde va la herramienta que usamos para hacer el canal de aire, que en este caso es la lanceta. Ahí lo estoy marcando y marco donde termina el pico, donde termina la pared de la caja sonora y empieza la parte hueca. El bisel va a estar por debajo de eso. Entonces vamos a marcar una raya perpendicular a la lanceta. Hundimos la herramienta y vamos a quitar hacia abajo un pequeño rectángulo. Yo ahí lo estoy marcando con esa herramienta que la hice con una tarjeta cortada, pero lo pueden marcar con una pequeña aguja. Fíjense que yo ahí hice tope, o sea, hundo la herramienta hasta que choca con la lanceta y luego ese rectángulo lo quité con el desbastador ese pequeño que hice con un clip, de esa forma. Luego de que quitamos ese rectángulo vamos a emprolijar todos los lados y quitar todo el material que está encima de la lanceta para que ese agujero quede bien limpio. Es muy importante quitar toda la basurita de arcilla. También tengan en cuenta que para este paso pueden esperar un poco, pueden esperar que la pieza oree, que se seque un poquito, ya que a veces al estar demasiado blanda nos cuesta darle forma y se empasta y hay más basurita y es más difícil de limpiar, se deforma fácilmente. Así que la pueden dejar una hora o un poco menos, dependiendo del clima. Bueno, ahí les estoy mostrando la forma del bisel. Lo importante del bisel es que sea a 45 grados, que sea un poco más largo que ese primer rectángulo que hicimos, porque el sonido va a entrar ahí, va a chocar con el bisel y se va a dividir en dos, hacia arriba y hacia abajo. Y eso va a ser lo que va a hacer sonar el sonido. Es muy importante esta parte y hacerlo de manera muy prolija. Inclusive, bueno, ahí vamos a quitar la arcilla con el devastador, de a poquito. Podemos ir quitando un poco con el devastador y luego emprolijar con alguna lanceta, alguna herramienta plana que tengan para darle bien el ángulo y limpiar la zona. Lo más importante es que el borde más finito, que es el que choca con el soplido que le vamos a dar, tiene que ser muy delgado. A veces sucede que al colocar la lanceta y hacer el canal de aire, quedó arcilla en ese borde por debajo y no la vemos. Entonces ese grosor puede interferir con el sonido y dar un sonido de soplido sin el tono de silbato.
Ahí yo le quité de más y el ángulo no me daba, entonces le agrego un choricito de arcilla y la voy uniendo a presión suavemente con alguna herramienta pequeña, limpiando los bordes y dándole el ángulo que necesito. Emprolijo los bordes, limpio toda la parte que veo de la lanceta ¿ven ahí cómo se ve? Bien limpio. Y ahora voy a empezar a quitar la lanceta de a poco. Me puedo ayudar moviéndola hacia los lados, nunca hacia arriba y hacia abajo, solo de izquierda a derecha. Y la voy a quitar suavemente, pero no la voy a quitar por completo. Quiero ver el extremo de esa herramienta, que seguramente va a tener un poco de arcilla pegada, que voy a tener que quitar para que no se tape y no interfiera con el sonido. Ahí la volví a colocar porque me quedó un tapón de arcilla. Eso significa que cuando coloqué la herramienta, aunque traté de no hacerlo, atravesé la plancha de arcilla con la que había tapado la caja sonora. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser cortar la pieza por la mitad con una tanza, sin tocar el bisel, sin tocar esa parte que acabamos de hacer, para ver por dentro cómo está la pieza y poderlo limpiar. Ven, ahí se ve la arcilla y eso lo tengo que sacar. Tengo que limpiar toda la parte que está por encima de la lanceta. Ahí la sacamos y vamos a aprovechar para limpiar todo lo que hay alrededor y que quede bien lisito sin tocar el bisel y sin mover la herramienta. Emprolijamos. Cuando terminemos de limpiar toda esa parte, es importante que probemos si suena apoyándolo sobre la palma de la mano o sobre alguna superficie plana donde tape todo antes de pegarlo al resto del silbato. Tengan cuidado que la pieza todavía está muy húmeda y si soplamos muchas veces o demasiado fuerte, la saliva puede ablandar la arcilla y deformar el bisel. Conviene dejarlo orear un poco y no soplar demasiado. Vamos a ver que quedó bien prolijo y de a poquito vamos a empezar a quitar la lanceta. Y una vez que lo hagamos y veamos que está todo bien limpio, ahí se ve un cuadradito de arcilla que quedó, que ahora lo vamos a quitar, hacia adentro del silbato para no tocar el bisel. Siempre que movamos el bisel podemos ayudarnos de nuevo con la herramienta a colocarla y acomodarlo. Hay que tener paciencia. Una vez que logramos que suene, no tocamos más el bisel, lo pegamos, lo dejamos orear y luego vamos a continuar haciéndole orificios para que suene como una ocarina. Es muy importante que una vez que logramos que suene, no volverlo a hacer sonar ni tocar.
¿Ven ahí cómo se ve la luz? Así debería quedar. Ahí se ven un poquito de basuritas que interfieren con la luz, pero vamos a probar ahora a ver cómo suena antes de tocar cualquier otra cosa. Lo importante es que ahora está limpio y si yo pongo y saco la herramienta, no se va a ensuciar. Y el bisel está bien, bien finito. Bueno, una vez que tenemos el silbato listo, que ya produce un sonido, primero lo vamos a dejar orear para que entre en estado de cuero y no se modifique tanto, ya que si soplamos mucho el bisel se empieza a humedecer, empieza a salir saliva por ahí, se puede deformar y cambiar, alterar el sonido. Así que luego que ya está en estado de cuero, vamos a empezar a hacerle unos agujeritos, fíjense, que están por debajo del bisel. El bisel está acá y el primer agujerito empieza por acá, ¿sí? Vamos a empezar de abajo hacia arriba del lado izquierdo, ¿sí? 1, 2, 3. El silbato tapado por completo, o sea, la primera nota que logramos hacer va a ser nuestro do. Y este agujerito va a producir la siguiente nota, el re. Y así vamos a ir logrando todas las notas. Este silbato, al ser chiquito, no se nota tanto, no se puede apreciar ahí, pero el primer agujero va a ser el más pequeño y el siguiente va a ser un poquito más grande que este. El tercero va a ser un poquito más grande que este y así sucesivamente. Vamos a ir tratando de afilar el oído e ir probando. Lo voy a tratar de hacer del mismo tamaño y voy a ir escuchando el sonido. Si siento que le falta un poquito más, lo hago un poquito más grande y así. Y después podemos hacerle por debajo las siguientes notas, que yo a este no se lo hice porque era muy agudo y también para los que saben música hay que poner la garganta de una determinada forma para lograr el sonido y la verdad que a mí no me sale. Pero bueno, ahí tenemos, además de un silbato, una ocarina.